Bueno, precisamente para seguir abordando en este tema, la polémica en torno a la ley de pesca y también para hablar de otros que han ocurrido en el Congreso, vamos a conversar con el diputado del Partido Comunista y uno de los promotores precisamente de la idea de anular la ley de pesca, Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sebastián. Bienvenido. A ver, diputado, ya se instaló el tema, el debate está abierto, pero el proyecto, esta idea de anular la ley de pesca, empieza a tener críticas bien de fondo y serias, no solo del empresariado, que uno podría esperarla, evidentemente, pero también desde el gobierno. El mismo gobierno ha dicho que es inconstitucional. ¿Cómo reciben ustedes esos comentarios, considerando que le quitan de alguna manera cierto piso político, en definitiva? Mira, nosotros pensamos que en esto vamos a tener que dialogar, debatir más con el gobierno. Yo quiero un poco comentar cómo surge esta iniciativa. Nosotros, en el trabajo cotidiano, yo soy parlamentario de la región de Coquimbo, nosotros tenemos muchos pescadores artesanales que están en condiciones muy difíciles y permanentemente en la Comisión de Pesca hemos escuchado reclamos, problemas vinculados a una ley de pesca que a mi juicio es bastante negativa en algunos de sus efectos. Y cuando con el gobierno, con otras instancias políticas, discutimos el tema de hacer cambio a la ley de pesca, yo quiero recordar que hay una moción parlamentaria de senadores, Carolina Goich, Adriana Muñoz, Radional Quinteros, de reformas profundas a la ley de pesca, que yo te diría que comparto en un 99%. Pero lamentablemente cuando entramos a decir que queremos hacer esos cambios, se nos dice que eso implicaría, cualquier cambio en la propiedad, por ejemplo, los recursos pesqueros de los peces, implicaría indemnizar a las empresas. O sea, si uno hace modificaciones presentando otro proyecto de ley, por ejemplo. Modificaciones profundas, sí, claro, en la propiedad de los peces, sí, implicaría indemnizar a las empresas. Perfecto. Y ahí, cuando además hemos conocido esta situación en la cual el Consejo de Defensa del Estado le dice a todos los chilenos en el juicio que hay por el fuero del senador Orpiz que él era un empleado de Corpesca por 4 años, es decir, cuando hay evidencia pública indiscutible de los vicios que tuvo la tramitación de esta ley por hechos tan graves como que un senador fue comprado por una empresa, lo mismo de una exdiputada, evidentemente uno dice, ¿cómo yo voy a indemnizar con recursos de todos los chilenos a una empresa que en forma ilícita se apropia de un recurso de todos los chilenos? O sea, esto sería un escándalo mayúsculo. Y ahí surge el debate entonces, ¿qué recursos tenemos? Y en la discusión con Hugo Gutiérrez, con nuestro equipo de abogados, que ha trabajado, encontró un presente muy importante. Pero no discúlpame, un segundo. No es cierto que en el Congreso nos hayan presentado leyes de nulidad. Eso no es cierto. Hay una moción parlamentaria que elaboró en su minuto Juan Busto, un destacado abogado constitucionalista que falleció, y que establece la anulación de la ley de amnistía. Incluso el gobierno en 2 ocasiones le puso urgencia a ese proyecto. No ha sido aprobado. Está en el Senado y ese precedente nos permitió a nosotros afirmar que por la situación excepcional que ocurre en esta ley, no estamos invocando que esto se pueda hacer en todas las leyes. Acá hay una situación excepcional que son los vicios, la falta de la probidad, que incluso la Constitución habla de ella, en la constitución de una ley que nos permiten postular la nulidad para así tener que hacer cambios sin indemnizar a las empresas privadas como es Corpesca, propiedad del Grupo Angelini. Perfecto, se entiende ese punto, pero en ese caso el proyecto de anulación de la ley de amnistía presentado por el exdiputado Bustos, fallecido ya, ¿hasta qué etapa llegó? ¿O por qué no siguió más adelante? No, bueno, está en discusión en el Senado, no ha avanzado. Entiendo que, bueno, por las consideraciones y los efectos que tiene, pero es un proyecto que fue admitido y está en discusión. Y teóricamente... ¿Y nadie dijo que fuera inconstitucional? Y nadie dijo que fuera inconstitucional, y la autoridad política, ni el expresidente Piñera, responsable en parte de este problema, ni el gobierno anterior de la presidenta Bachelet la declaró inconstitucional, ni fue al Tribunal Constitucional, ni los senadores que hoy día están tan alarmados por esta situación, como Ignacio Walker, la cuestionó. Entonces, creo que ahí falta una información, un conocimiento más detallado. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con los actores políticos este tema. Aquí hay 2 puntos a analizar. Uno tiene que ver con el fondo, con la legitimidad de la ley que plantea usted, diputado, y el otro con la forma, que es el camino en el fondo que se puede optar. Pero uno también queda con otras dudas respecto al procedimiento, diputado. Entiendo que una indemnización, he visto una cifra de 10.000 millones de dólares de indemnización, por ejemplo, la empresa, se habla, sí, podría significar o ser mal vista a la luz de la ciudadanía. Pero yo desde el punto de vista práctico también pensaba qué es lo que pasa si es que se llega a anular esta ley. ¿Qué pasa el día siguiente de que se anula la ley de pesca? Porque también lo plantean los propios gremios empresariales pesqueros. Dicen, ¿qué vamos a estar? En la nada, en un vacío legal, en la carrera olímpica por los recursos. ¿Por qué no, en ese sentido, avanzar en paralelo también con una ley que venga a reemplazar a esta? Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos planteado en primer lugar que si se anulara la ley actual, estaría vigente la ley anterior. Por lo tanto, no hay un vacío legal. Ahora, ¿así lo establece el ordenamiento? Por supuesto, ¿sí? O sea, anulas una ley, entra en vigencia la anterior. Ahora, de todas maneras, nosotros consideramos que esto va de la mano y compartimos que, así como queremos anular la ley actual por sus vicios, tenemos que dar vida a una nueva ley de pesca que
proteja los recursos pesqueros, que se contemple la sustentabilidad y que también le dé un papel activo y protagónico a la pesca artesanal. En ese sentido, nosotros hemos tenido ya encuentros con pescadores artesanales. Nosotros nos vamos a reunir, por ejemplo, con los senadores que propusieron una moción parlamentaria que nos parece que va en muy buena dirección, que te comenté recién, y vamos a buscar también una nueva ley de pesca. Pero, te insisto, no queremos que todo este esfuerzo por cambiar la ley de pesca termine en que el Estado de Chile, recursos de todos los chilenos, tengan que ir a indemnizaciones multimillonarias. Lo más grave de todo, a una empresa que obtuvo un beneficio económico en forma ilícita. Porque, disculpa, nosotros hoy día vamos a votar, por ejemplo, la ley de fortalecimiento de la democracia. Y ahí vienen sanciones muy duras para un parlamentario que cometa ilícitos y puede llegar a un pérdida del escaño, ¿verdad? Pero resulta que una empresa que obtiene en forma ilícita un recurso económico cuantioso, más encima nosotros tendríamos que indemnizarlo. O sea, pero es que yo creo que eso es una de las cosas que avala el que nosotros no podemos llegar y validar eso. Por lo tanto, o sea, a mí me dicen que el gobierno... Pero ese punto es discutible, diputado. Se lo pregunto por lo siguiente. ¿Es ilegítima una ley por el hecho de que un parlamentario o dos parlamentarios hayan estado eventualmente sometidos a cohecho? Se lo pregunto porque también la mayoría parlamentaria que aprobó el proyecto de ley de pesca fue bastante amplia. En ese sentido, el senador Orpiz, para ponerlo en una caricatura, ¿no? Fue quien le dio el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo a la ley, no fue el voto dirimente en un empate así muy estrecho en las votaciones. Mira, yo no era diputado cuando esto se aprobó, por lo tanto puedo no tener el detalle de cada votación, pero sí he conversado con varios parlamentarios, he estado revisando los documentos. Por ejemplo, hubieron votaciones en el Senado donde un voto fue dirimente respecto a la propiedad de los recursos. En ciertos articulados. Entonces, sí, y articulados relevantes, no articulados secundarios. Lo mismo ocurrió en algunas votaciones de la Cámara de Diputados, es que se estuvo muy cerca de alcanzar los quórum para impedir el mecanismo actual de entrega por 20 años en la práctica en perpetuidad de los recursos pesqueros en la propiedad. Por lo tanto, son puntos sustantivos. Pero el problema no es solo la votación. El problema es que hubo un senador y una exdiputada que eran miembros activos de la comisión respectiva y que en ese periodo estaban siendo pagados, comprados por la empresa. Por lo tanto, la empresa les decía prácticamente qué proponer. Entonces, su rol activo e incidente en el proceso legislativo vice el proceso legislativo. Porque obviamente los senadores, incluso varios de los que firman esta propuesta como diputados de nuestro partido, votaron la ley de pesca. Sí. Pero ellos no votaron sabiendo que había un senador que estaba comprado por Corpesca y que le estaban dictando los artículos que había que poner. No sabían que había una exdiputada, Marta Isasi, que estaba en el proceso. Por lo tanto, acá no hay un cuestionamiento del Congreso por haberla votado, sino que el cuestionamiento es a quienes se vendieron a empresa, beneficiaron intereses. Y yo veo en esto, Sebastián, también un acto de reivindicación de la política. Porque uno podría decir... Yo no fui diputado en ese periodo, por lo tanto no estoy involucrado, tengo mis manos limpias y me omito de opinar de esto. Pero es que no podemos, frente a un hecho que genera tanta indignación ciudadana, nosotros como poder político tenemos que reaccionar. Y la forma de reaccionar es cuestionar esta ley. Ahora hay un debate de su admisibilidad, hay un debate de sus efectos jurídicos. Sí. Nosotros sabemos que esto es inédito. Hay un solo precedente, que es el que comentamos de la ley de amnistía. Y perfecto, vamos a la discusión, pero no nos pueden negar el ejercicio de soberanía de que el mundo político cuestione que tenemos que actuar con independencia de los grandes poderes económicos, porque si no, ¿en qué parlamentario va a confiar la gente? Y ahí esta desconfianza ciudadana se acrecienta. Yo creo que en ese sentido estamos reivindicando la esencia de la política, que es decisiones soberanas de la ciudadanía, independiente de los poderes que afecten. Es que ese es el tema. También tiene efecto jurídico, y lo advierten los propios empresarios, la SOFOFA, la CPC, de cierta daño a la institucionalidad vigente, también de incertidumbre jurídica, porque dicen, bueno, ¿qué garantías hay de que esta intención de anular leyes no se aplique también luego para otras, en otros rubros? ¿Por qué no en el ámbito minero, por ejemplo? En algún proyecto de ley que pueda haber beneficiado a SQM, otra empresa vinculada también a los pagos a políticos. Bueno, hasta ahora, claramente, las condiciones que se han dado en la ley de pesca son totalmente distintas a los de otros casos. Pero no existen. Uno no sabe los antecedentes que puedan llegar después. Imagínese, se configura otro episodio similar de cohecho que vincula a otra empresa. A lo que voy es que puede marcar cierto precedente para empezar a anular otros proyectos de ley más adelante también. Y eso es lo que plantean los gremios. Claro, hasta ahora nosotros hemos visto condiciones específicas en este caso, pero si a mí me dicen el día de mañana, y del color político que sea, que una ley fue hecha comprando a senadores, a diputados, discúlpame, pero independiente de la certidumbre jurídica, no puede existir certeza ni certidumbre jurídica para una empresa que a través del dolo obtiene un beneficio económico, porque entonces yo estaría avalando la impunidad de esa empresa. Es decir, usted haga cualquier cosa
estafa a quien quiera, haga lo que quiera, y una vez que tiene ese beneficio económico, nadie se lo puede quitar. O sea, eso yo creo que en ninguna sociedad civilizada es aceptable. Diputado, queríamos pasar a otro tema, el informe de la Comisión Cabal 2 que fue aprobado ayer en forma unánime por la sala de la Cámara de Diputados. ¿Cómo interpreta usted ese hecho de que un informe que alude al entorno cercano a la presidenta Bachelet, que alude además al administrador, a Cristian Riquelme, que da duras críticas, sea aprobado de forma unánime por la sala? Bueno, yo creo que el hecho de que fuera aprobado en forma unánime da cuenta que acá no hay en Chile privilegios y toda aquella persona, independiente del cargo político que ostente y ojalá también de poder económico que tenga, tiene que responder por sus actos. Si la señora Natalia Compañón y gente de la empresa Cabal, como es Valero y otras personas como el alcalde Machalí y otros de los involucrados, como el síndico Germán Chadwick, cometieron irregularidades graves, bueno, tienen que dar cuenta de eso, y si esos son delitos tienen que dar la cara y nadie va a esconder esas cosas ni va a minimizar lo grave de estos hechos. Sin embargo, también quiero destacar una cosa del informe Cabal que se ha dicho poco. El informe Cabal exculpa de toda responsabilidad a la Presidenta de la República de estos hechos. Y al principio, cuando partió este caso, yo veía a mis colegas de la oposición que lo único que les interesaba decir era que la Presidenta Bachelet conocía esto, que la Presidenta Bachelet llamó a Luxi para pedirle crédito, que la Presidenta Bachelet usó su poder para beneficiar a la empresa, entre comillas, del hijo de su nuera, y ha quedado demostrado por todos los testigos que concurrieron a la comisión, por todas las investigaciones que se ha hecho, de los colores políticos más heterogéneos y los actores diversos, es que la presidenta no tiene ninguna relación con estos hechos. Por supuesto que le afecta porque es su familia, y eso es innegable, pero también hay que ser justo en reconocer desde ese punto de vista que este informe respalda la honestidad de la presidenta Bachelet en este caso respecto a la responsabilidad que en algún minuto se le intentó adjudicar. Oiga, diputado, pero también hay un emplazamiento directo a la presidenta, en el sentido de que ella tiene las facultades o la decisión, la capacidad política como para remover a Cristian Riquelme como administrador de la moneda. ¿Qué esperaría usted del gobierno después de un informe como este, contundente y nuevamente aprobado por unanimidad, donde se critica precisamente el rol de Cristian Riquelme? Mira, yo en eso soy muy respetuoso. A mí no me parece que seamos los parlamentarios quienes debamos darle mensajes ni decirle a la presidenta cómo actuar. Pero es que lo hacen a través del informe. Sí, pero bueno, pero yo te insisto, yo creo que es ella la que debe tomar las decisiones. El informe emite un juicio político general. Puede que ella tenga información, conocimiento, situaciones que nosotros no conocemos. De todas maneras, yo creo que el gobierno debe cerrar la puerta desde el punto de vista político que le compete del caso Cabal. ¿Cómo lo hace? Creo que lo hace terminando de aclarar toda la situación y tratando de aclarar la situación de aquellas personas que, entre comillas, aparecen vinculadas. Ahora, la verdad que Cristian Riquelme, en mi opinión, y esto es mi opinión personal, cometió una imprudencia al recibir a Juan Díaz. Creo que no correspondía, no era el minuto ni son esas relaciones, entre comillas, de amistad las que uno puede mezclar con situaciones políticas tan importantes. Recibiéndola en el Palacio, además. En el Palacio. Pero bueno, yo creo de todas maneras que es un hecho puntual y que acá lo fundamental, lo que debe quedar para la ciudadanía es que la Presidenta de la República no tuvo conocimiento de estos hechos, no tiene relación, por supuesto que es su familia, eso la afecta, pero acá va a haber total independencia de la justicia para actuar y nosotros vamos a respetar todo el veredicto que dé la justicia y no va a haber ningún tipo de encubrimiento ni de ningún trato preferencial a los involucrados. Y quiero decir que en eso también va para el alcalde Machalí, que actuó bastante negligentemente, para un tal Juan Díaz, que era un hombre de confianza de Longueira, vinculado a la UDI, para un síndico Germán Chadwick, que debió haber actuado con transparencia y terminó actuando a través de una serie de ilegalidades para tener beneficio económico. O sea, es un escándalo que va mucho más allá de la empresa Cabal. Diputado, se me acaba el tiempo, pero muy breve. Usted, miembro de la Comisión de Economía, ¿cierto? Sí. Ayer la Comisión le dio el visto bueno a los cambios que el Senado aplicó al proyecto que establecía las condiciones de cobro en estacionamientos. Y la interpretación que hace Conadecus, por ejemplo, y uno, al leer también el detalle respecto al proyecto original, es que finalmente se le dobló la mano al espíritu inicial, que era que no hubieran abusos de los cobros de estacionamiento a los usuarios. ¿Qué pasó? Mira, a mí me gustaba mucho el proyecto inicial en su espíritu, en su idea de que efectivamente no hubiera un cobro desmedido de parte en este caso, bueno, los supermercados, las empresas del retail a quien va a estacionar el auto, pero lamentablemente al parecer, al igual como se dice en el tema de pesca, habrían algún tipo de inconstitucionalidad en el debate
Y eso fue lo que pesó en el Senado. No es la justeza de la demanda, sino que cómo esto regía o no el ordenamiento jurídico. Se llegó a plantear desde el punto de vista de los dueños de supermercados y empresas del retail que esto era expropiatorio. Bueno, dicen lo mismo en relación al proyecto de ley de pesca. A mí me gustaba bastante el espíritu original del proyecto de estacionamiento y ojalá lo hubiésemos podido mantener. Era una viabilidad en el fondo, era darle viabilidad. Darle viabilidad. Lo otro hubiese sido terminar nuevamente en el Tribunal Constitucional y haber dejado las cosas tal cual como estaban originalmente. Bien, diputado Núñez, gracias por haber venido esta mañana. Muy Gracias, amable. Sebastián.